Muy buenas, mi nombre es Emmanuel Klander, esto es Cálculo Integral y estamos en el tema series de Taylor y Maclaurin. Definición de la serie de Taylor. En matemáticas, una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias o sumas de potencias enteras de polinomios como x menos a la n, llamados términos de la serie. Dicha suma se calcula a partir de las derivadas de la función para un determinado valor o punto A, suficientemente derivable sobre la función y un entorno sobre el cual converja la serie. Entonces dicha ecuación se expresa de la siguiente manera. Entonces si nos fijamos, esto es una sucesión en donde tendremos que derivar la función y mediante lo vamos haciendo va aumentando. Entonces aquí tenemos la primera derivada de la función, la segunda, la tercera. Entonces conforme nosotros vamos haciendo las derivadas dividiendo, tendremos el 1 factorial, que sería, o sea, similar a la cantidad de veces que estamos derivando. Por ejemplo, si aquí estamos derivando a la primera derivada, entonces tendremos abajo 1 factorial a la 1 del otro, de este lado. Entonces seguimos, aquí tenemos la segunda derivada de a, abajo entonces tendremos 2 factorial y del otro lado tendremos a la 2 y así sucesivamente hasta la enésima potencia. Entonces la ecuación general sería esta. Siguiendo, en la definición de la serie de Maclaurin es un caso muy parecido al de Taylor, en donde en vez de generar las funciones en x igual a como lo hace Taylor, ahora las funciones generadas serán expresadas de la siguiente forma: x igual a 0. En pocas palabras sería sustituir a por 0 en toda la ecuación. Entonces nos quedaría eso. Seguimos. Ahora vemos un ejemplo utilizando la serie de Taylor. Aquí tenemos la función generada, que sería 1 sobre x en a igual a 2. Entonces ya podemos sustituir a por su respectivo valor. Así quedaría nuestra fórmula. Entonces lo que sería siguiente es buscar las derivadas de cada una de las partes. Entonces f de x, que nos lo dan al principio, sustituimos en cada parte que tengamos x, sustituimos al 2. Entonces 1 sobre x, del otro lado tendremos un medio. Entonces la derivada de 2 en este caso, perdón, la derivada de la función que nos dan sería menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces sustituyendo a x por su valor, entonces nos quedaría de esa forma: menos 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces seguimos con la segunda derivada, que va a ser igual a 2 sobre x al cubo, y eso nos va a dar, eso lo sustituimos por el valor de x, que sería 2. Entonces quedaría 2 sobre 2 al cubo, pero expresándolo de otra manera sería 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, después que hayamos buscado las derivadas, lo siguiente sería sustituir los datos que ya hemos encontrado en la fórmula. Entonces
f de 2, aquí está, es un medio, aquí está, más f' de 2 por x menos 2. f' de 2, aquí lo encontramos. Como está negativo, más con menos, por menos, da menos. Entonces quedaría solamente 1 sobre 2 al cuadrado. Aquí lo tenemos, por x menos 2. Entonces si seguiríamos, entonces aquí tendremos la segunda derivada de 2 sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. Entonces, en la segunda derivada, aquí la tenemos, sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. Y así seguiríamos sucesivamente. Entonces, organizando un poco más esto, 1 sobre 2 menos 1 por x menos 2, queda x menos 2 y se podría subir como numerador. Entonces, podemos multiplicar este 2 que tenemos aquí con este 2, que quedaría 2 cubos. Entonces, x menos 2 al cuadrado, que se multiplica con este 1 que está aquí, lo podemos subir como denominador. Entonces, así quedaría nuestra sucesión de esa manera. O sea, estos datos que tenemos aquí, aunque no hicimos el cálculo de ellos, por intuición podemos saber cuál es el que viene. Por ejemplo, el signo es positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo. Entonces, lógicamente, el signo que seguiría sería en más, en este caso. Entonces, ¿qué otra cosa podemos destacar? Que mediante sigue la sucesión, va aumentando de exponente. Aquí uno que no se marca, después 2, 3, 4. Entonces aquí abajo también podemos ver lo mismo, que al 2 se le va aumentando de exponente. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Y así un número enésima de veces. Entonces eso sería la serie de Taylor para esa función. Seguimos con un ejemplo utilizando la serie de Maclaurin. Entonces nos piden calcular la serie de Maclaurin de seno de x alrededor de a igual a 0. Entonces aquí hicimos la conversión. Como función general tenemos seno de x. Entonces la primera derivada del seno de x sería coseno de x. La segunda derivada del coseno de x sería menos seno de x. La tercera derivada del menos seno de x sería menos coseno de x. Y la cuarta derivada de esa función sería seno de x. Entonces, sustituyendo en x, sustituyendo al valor de a, que es 0, entonces tenemos seno de 0 que nos da 0, coseno de x que no, coseno de 0 que nos da 1, menos seno de 0 que nos da 0, menos coseno de 0 que nos da menos 1, y seno de x de 0 que nos da 0. Entonces, ya tenemos los datos que nos importan. Podríamos pasar a lo que es la fórmula. F de 0, aquí podemos ver que nos da 0, pues lo omitimos. Entonces, f' de 0, que es 1, entonces 1 por x sería x. Aquí lo tenemos. Entonces, la segunda derivada de 0, que aquí la tenemos, que es 0, entonces la omitimos automáticamente. Entonces, la tercera derivada de la función de 0, aquí la tenemos que es menos 1. Entonces, pues aquí la tenemos. Aquí. Sería el menos 1
sobre el 3 factorial por x al cubo. Y así seguiríamos consecutivamente. Eliminamos la cuarta derivada de la función, porque aquí podemos ver que es 0. Entonces la eliminamos automáticamente y así sucesivamente. Entonces, si nos podemos fijar, podemos ver que todos los números pares se van eliminando, quedando simplemente los números impares, como aquí podemos ver la sucesión. Entonces, la ecuación general para eso sería la que vemos aquí, básicamente. Entonces, para los que quieren saber, agregamos menos 1. Como podemos ver que los signos se están alternando, pues básicamente siempre añadiremos menos 1 para que los signos se vayan alternando como lo tenemos en la serie. Entonces, aquí ponemos nuestra tabla de valores. Si n es correspondiente a 0, en este caso, ok. Ok, básicamente, esta sería la ecuación general para esa sucesión. Entonces, si ponemos nuestra tabla de valores, cuando n sea 0, entonces como podemos ver aquí, 2 por 0, sustituimos a n, 2 por 0 da 0, más 1 sería 1. Entonces, x sobre 1 que nos da x. Seguimos así sucesivamente. Si n va a ser igual a 1, entonces menos 1 a la 1, que nos va a dar menos 1, sobre 2 por 1 más 1, eso nos va a dar 3 factorial, como lo podemos ver aquí. Entonces, del otro lado sería 2n, o sea, 2 por 1 más 1, que sería 3. Aquí lo tenemos. Y así sería sucesivamente un número hasta la enésima potencia. Entonces esa sería nuestra ecuación en general. Bueno, muchas gracias.